Yo creo que son muchísimas heridas, la verdad. Creo que no ha habido una forma de darle un cierre a esta historia y nunca la habrá hasta que los militares y el M-19 se animen a confesar y a reconocer y responsabilizarse de los crímenes que cometieron. Me ponen unas esposas en las manos y buscan un tronco como así de este tamaño y de grueso así, y me la ponen en las manos, me hacen girar varias veces con las vendas puestas para desorientarme, y yo sí dije, hasta aquí llegué. Porque me pusieron caminando un hierro frío, un arma. Hace 40 años, el 6 y 7 de noviembre de 1985, la guerra se instaló en plena Plaza de Bolívar de Bogotá, el corazón del poder institucional en Colombia. El asalto a sangre y fuego de un comando terrorista del M-19 y la sangrienta recuperación militar de la sede máxima de la justicia se saldaron con al menos 94 muertos. Algunas fuentes hablan de hasta 115. La aniquilación de casi 2 salas de la Corte Suprema de Justicia, la desaparición forzada de al menos 12 sobrevivientes y con una de las mayores heridas a la democracia colombiana en toda su historia. Los casos de Eduardo Matson, víctima de torturas, y Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Rodríguez, uno de los desaparecidos, son apenas 2 de los rostros de las víctimas del holocausto de la justicia. ¿Fue un mandado del narcotráfico pagado al M-19? ¿Por qué la policía desprotegió el Palacio de Justicia en uno de los momentos de mayores amenazas de Pablo Escobar contra la Corte Suprema y cuando se sabía que la guerrilla había planeado atacar el edificio? ¿Qué tanto control tuvo realmente el presidente Belisario Betancur sobre el operativo militar que terminó arrasando el palacio? ¿Qué hay en las condenas judiciales contra generales y coroneles por las desapariciones? El resumen fue una villanía perpetrada por el M-19 que adujo que iba a realizar desde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un juicio contra el presidente Belisario Betancur, supuestamente porque Belisario Betancur le había incumplido promesas o acuerdos a los que habían llegado en el proceso de paz que se estaba adelantando entonces. Pero la verdad es que los integrantes del M-19 entraron al palacio asesinando. De entrada mataron a 2 vigilantes de empresas privadas que habían reforzado supuestamente la vigilancia, que no tuvieron tenían unos revólveres. Estos entraron, los asesinaron de una vez y asesinaron al administrador del edificio que estaba desarmado, entrando. Y de inmediato se fueron al piso 4, costado nororiental, y si querían hacerle un juicio a Belisario Betancur en el piso tal vez 3º del palacio, tenía oficina Betancur Cuartas, ¿cómo llamaba? Jaime. Betancur Cuartas. Jaime, hermano del presidente, y la esposa de Jaime Castro, que era el ministro de gobierno. Si querían hacerle un juicio a la presidencia de la República, ¿por qué no tomaron como rehenes a Jaime Betancur? Desde los primeros momentos de la toma entre las 11:15 y las 11:30 de la mañana del miércoles 6 de noviembre, los guerrilleros comandados por Andrés Almarales buscaron a 4 magistrados de la Sala Constitucional que estaban justo en ese momento debatiendo el futuro del tratado de extradición.
Para 1985, Escobar y sus pares del cartel de Medellín habían declarado enemigos a los magistrados de las salas penal y constitucional de la Corte. Había amenazas por el tema de la discusión del tratado de extradición para la sala constitucional que hacía parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero había amenazas, había coronas y había cartas que eran dirigidas a los consejeros de Estado por dictar sentencias contra el Ejército Nacional de Colombia y las autoridades para cumplir los derechos humanos, y en particular un caso de Olga, una psicóloga que estuvo siendo torturada en el Cantón Norte. Y en lugar de seguir con las medidas que habían sido aconsejadas por el en ese entonces capitán Naranjo, lo que se hace es levantar la vigilancia el día 5 de noviembre de 1985. Respetado doctor, le escribe un grupo de extraditables no para pedirle compasión ni clemencia, pues sabemos de antemano que usted no podría sentir nada de eso por nadie. Le escribimos porque sabemos que a usted le tocó, entre comillas y mayúscula, ser el ponente de una demanda sobre la nulidad de la extradición, firmada por el doctor Julio Martín Uribe Restrepo y fechada el 3 de junio de 1985. Sabemos obviamente que usted se la repartió para sí, dando a entender pues que él la pidió. En efecto, pues él conocía el tema y tal vez sería por su especialidad, quería saber el concepto, porque desea que se siga extraditando nacionales hacia los Estados Unidos. Usted pertenece a la mafia del externado. En la extradición, usted es el responsable más importante del lado de los no menos importantes compañeros suyos, y naturalmente de los grandes traidores Benzario Betancur y Enrique Parejo. Le escribimos, pues, no para suplicarle, sino para exigirle que su veredicto sea favorable a nuestra causa. El informe final de la Corte Suprema considera que sí hubo apoyo del narcotráfico para la toma. Reuniones previas entre Pablo Escobar e Iván Marino Ospina, quien fue máximo jefe del M-19, luego con Álvaro Fayad, refuerzan esas tesis. Alias Popeye, el jefe de sicarios de Pablo Escobar, dijo que el capo había dado $2 millones para la toma, pero que esa plata se perdió cuando Ospina fue asesinado en Cali, 3 meses antes de la toma. Él le entregó $2 millones, le entregaron a Iván Marino Ospina. No entraron en la copa porque Iván Marino Ospina murió antes de la toma. Y la plata nunca la encontraron, porque eso lo decía Pablo, lo decía abiertamente. Para la época él colocaba, en esa época más o menos en viático y le dio 40 millones de pesos de la época, que era mucha plata. Y se fueron allá y tomaron como rehenes a los 4 magistrados de la sala constitucional que estaban reunidos en ese momento estudiando precisamente el proyecto de extradición, y a los 4 magistrados de la sala penal. La sala penal no estaba reunida, ahí no estaban sino 4 magistrados presentes. A todos 4 los asesinaron. ¿Quién dio la orden de retiro de la vigilancia? Si no fue el doctor Reyes Echandía como quedó establecido, entonces ¿quién? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y ahí puede haber una explicación de lo que pasó. El presidente de la Corte, el doctor Reyes, envía al director de la policía una nota donde destaca los esfuerzos adelantados por mi equipo para recomendar toda una serie de cambios a la seguridad de esa instalación del Palacio de Justicia. El comandante era Ospina, y Ospina fue a hablar con Pablo Escobar para que Pablo Escobar les ayudara con financiación y con armas para la toma del palacio. Y Pablo Escobar le dijo: yo les ayudo con mucho gusto, pero ya que se van a tomar el palacio, enséñenle a esos magistraditos tales por cuales de la sala penal y de la sala constitucional que conmigo no se juega. Y le dio un sumo de dinero. Se cree, eso no hay ninguna comprobación, se cree que fue $2 millones, pero eso no tiene ninguna comprobación. La exfiscal Ángela María Buitrago
que en 2007, un poco más de 2 décadas después de los hechos, procesó a los altos mandos militares por las desapariciones y las torturas en el Palacio de Justicia, asegura que en todo el expediente no hay una prueba directa de la intervención del narcotráfico en la toma. A Iván Marino Ospina lo matan en un operativo en agosto de 1985. Una de las características de la guerrilla en esa época era que muchos de sus jefes naturales no tenían relación con el narcotráfico. Iván Marino Ospina tenía relación con Pablo Escobar y por esto, según cuentan la historia y los miembros del M-19, fue recriminado en muchas ocasiones por el grupo. Pero salvo esa mención, en el expediente no aparece ni siquiera la posibilidad de inferir la participación del narcotráfico en la toma del Palacio de Justicia, porque incluso las armas que tenían los miembros del M-19 eran armas de la guerra de Somoza, armas antiguas que estaban más o menos entre 1968 y 1972, salvo 2 ametralladoras coaxiales que tenían dispuestas en las escaleras. De resto, lo demás eran fusiles que tenían y que habían sido donados por Nicaragua. Sobre estos elementos no tuvieron tampoco ni siquiera los elementos necesarios para hacer una toma completa. Y entonces, como fiscal, yo concluyo que si bien es cierto está esta mención, no hay una participación real del narcotráfico para la toma del Palacio de Justicia. La versión de los jefes del M-19 sobre esas citas con el cartel de Medellín es que buscaban desactivar la persecución en contra de sus miembros por el secuestro de Marta Nieves Ochoa y que en general su política era condenar el narcotráfico. En decenas de expedientes de los Estados Unidos, hoy desclasificados, aparece que para los 80 el M-19 era la guerrilla colombiana más cercana a los negocios de los narcos. Si el M-19 no hubiera entrado al Palacio de Justicia, inicialmente a sangre y fuego, y posteriormente permanecido más de 28 horas, pues no hubiera sucedido nada de lo que sucedió. De entrada, mataron a 2 vigilantes de empresas privadas que habían reforzado supuestamente la vigilancia, que no tuvieron tenían unos revólveres. Estos entraron, los asesinaron de una vez y asesinaron al administrador del edificio que estaba desarmado, entrando. Y de inmediato se fueron al piso 4, costado nororiental, o sea, el más retirado por donde estaban, porque entraban por la puerta del parqueadero, que era más o menos donde está ahora. Y cuando salía Manuel Gaona, un tipo del M-19 de Manuel Gaona, salía, ahora me escapa el nombre, con una persona que vive todavía, que era el funcionario del Consejo de Estado. Salía en cuclillas, porque así pidió el ejército que saliera en cuclillas, con una mano sobre el cuello y la otra mano cogidos ellos de la mano. Y un tipo del M-19 le disparó por detrás a Gaona y lo mató. Le disparó en la nuca. Entre las 3:30 y las 6 de la tarde de ese miércoles 6 de noviembre, algunos rehenes lograron salir del edificio y fueron conducidos a la casa del florero. Quienes fueron considerados sospechosos los determinaron como especiales, mientras que otros magistrados y funcionarios permanecieron retenidos. Un grupo de 60 personas fue llevado a un baño entre el segundo y tercer piso. Allí, el caos terminó con el asesinato de varios de ellos. A Manuel Gaona Cruz lo asesinó la guerrilla del M-19 en el baño que se encontraba en el lado noroccidental del Palacio de Justicia, entre pisos segundo y tercero, en el marco, saliendo del marco del hall que estaba anexo al baño. Lo asesinaron a la 1 de la tarde, entre 1 y 1:08 de la tarde. Por orden de Andrés Almarales, dispararon 2 guerrilleros, uno de ellos fue Andrés Almarales Manga, y otro guerrillero
Cada uno le disparó a un ángulo de distancia de 31 centímetros. De estar incinerado, tenía destrozos en el cráneo y en algunas otras partes del cuerpo que no necesariamente era del resultado del fuego, de las llamas, y tampoco del proyectil que tenían alojado en el tórax. Muchos de los rehenes estábamos heridos y asfixiados por el humo, y se apreciaban más muertos en el piso. Vino un cese de fuego y de abajo gritó el ejército que salieran las mujeres, y así se hizo. Posteriormente se presentó otro muy nutrido cruce de disparos. Los guerrilleros se habían mezclado con nosotros y estaban verdaderamente desmoralizados. Al comienzo nadie se atrevía a tomar agua porque alguien dijo que podía estar envenenada, pero la sed pudo más que cualquier otra circunstancia y empezamos a beber por turnos y a abrazarnos, pero sin hacer mayores comentarios. Fueron encerrados y debieron organizarse de a 9 o 10 personas por sanitario, y hasta debajo de los lavamanos, pues en la parte superior de los mismos se encontraban los guerrilleros heridos. Como a la 1 de la tarde empezaron a salir los rehenes que se encontraban en el mezanine. Después ya se siguió disparando hasta que ya se dejó de disparar, y subimos hasta donde ya se encontraban los cadáveres de los terroristas. Al terminar la operación, en esos baños había más o menos unos 18 hombres muertos. Según se dijo, la mayoría de ellos tenían impactos en la cabeza y la cara. A mi compañera la hicieron salir con las manos arriba y luego salí yo, y me preguntaron que quién era, y dije que una trabajadora de ahí. Nos preguntaron que quiénes eran los muchachos que estaban adentro, y entonces el ejército nos amenazó, que teníamos que decir la verdad y si no, nos mataban. Cuando salimos del Palacio de Justicia y me traen a las 4:30 a este sitio, a la Casa del Florero, yo creo que ya estoy liberado, que se acabó todo esto para Yolanda y para mí, pero no, vinieron los interrogatorios que fueron normales, pero todo estaba dirigido a que nosotros admitiéramos que éramos guerrilleros, cosa que eso nunca fue, nunca ha sido, ni nunca será, porque yo soy un hombre pro Estado desde mi casa siempre. Mi familia es de estirpe conservadora, pero después que nos hacen los interrogatorios aquí, que nos sacan en una van blanca, nos llevan a la CIN, nos practican la prueba del guantelete, que es parafina caliente en las manos. Ellos dicen, no, negativo, es la palabra. No sabía yo en ese momento qué significaba, pero me imaginaba que podía ser que no había disparado, no tenía resto de pólvora en mis manos, ni Yolanda tampoco. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición de 12 personas. Entre 2015 y 2017, restos de 7 de esas personas fueron encontrados en tumbas de cuerpos que habían sido entregados en 1985. Hoy, al menos 5 familias siguen esperando respuestas. En muchos casos tenemos incineración de los cuerpos. En otros tenemos parte de reconocimiento, pero en condiciones muy alarmantes de vejación. Y 3, efectivamente, los cuerpos que salieron íntegros, que fueron reconocidos por los grupos que estaban haciendo la labor, tanto los de medicina legal como el ejército, que se tomó medicina legal en ese momento. Y aquí tenemos claramente las declaraciones del director de medicina legal, en donde nos dijo que efectivamente había un cuarto que habían seleccionado ellos como el cuarto de los guerrilleros. Y en esa lista estaban precisamente personas que no tenían ninguna relación con el grupo guerrillero, pero que habían sido clasificadas como guerrilleros. Pero en esa época el instituto nos dio lo que tenía. Lo que sí yo encuentro que hubo una falla, y no sé hasta qué punto, porque yo nunca estuve en los levantamientos.
pero según lo que comentaba mi era que no los hicieron adecuadamente. Empezaron a recoger, pero sin esquemas, sin diagramas, como para saber quién estuvo ahí. No sabemos de dónde viene esa orden, ¿cierto?, de hacer las cosas de esa forma, pero hay una intención muy clara de no entregar los cuerpos de una manera debida, de ocultar qué fue lo que sucedió. Esto es una prueba muy clara del ocultamiento que se intentó hacer sobre el Palacio de Justicia. Entonces no hay un error. O sea, todo esto se hizo de la manera más planeada y más organizada posible. Yo no recuerdo a mi mamá y es algo con lo que he lidiado toda mi vida, con un dolor que es indescriptible, que me parte el alma porque yo también soy mamá ahora y me cuesta imaginar qué habrá sentido ella al momento de su desaparición. Yo trato de explicarle a las personas allegadas a mí que a uno siempre le han enseñado que la muerte es el círculo que lo cierra todo, es un círculo que no se abre. Y en el caso de mi familia y mío, aprendimos y hemos vivido que la muerte, ese círculo sí se abrió. Entonces ha sido muy difícil llegar a ese entendimiento de saber que teníamos un muerto y desde hace 10 años ya no lo tenemos. Yo siempre pensé que él hubiera llegado ese día o al otro día o días siguientes, si era que de pronto lo estaban investigando o estaba en algún hospital. Lo buscamos por años y nunca sucedió. Y entonces todo en ese tiempo, en ese momento, fue un descontrol para mí porque yo no entendía por qué esa desaparición, yo no entendía por qué él no estaba. Las últimas palabras de mi mamá, que fue: no te puedo llevar, te traigo el muñeco Superman cuando vuelva. Es el muñeco que todavía estoy esperando. Después de 40 años todavía espero ese regalo de mi mamá. Cuando ella desaparece, mi hermano tenía 5. Yo tengo recuerdos más vivos de ella, o sea, recuerdo su cara, recuerdo más como las cosas que hacíamos juntos. Recuerdo mucho que ella nos cocinaba a mi hermano y a mí, pero en especial nos hacía gelatina de limón con ponche. Entonces yo ese recuerdo lo tengo muy claro. Como las cosas que vivíamos juntos, sí recuerdo. Cuando de verdad nos van a decir: mire, sí, está bien, ya cerremos esta herida, porque es que nosotros seguimos con una herida abierta, y nos le echan salecita y limoncito y nos la escarban bastante como para que no nos cierre esa herida, pero nosotros solamente podemos cerrar eso cuando nos digan la verdad y nos entreguen a Irma. Y lo que yo le digo a todo el mundo: yo no voy a recibir una vértebra. A las irregularidades en los manejos de los cuerpos y la falta de información sobre los desaparecidos se le sumó uno de los grandes interrogantes: la reacción de los militares y el poder real del entonces presidente Belisario Betancur. Hubo un vacío de poder. Nosotros no comulgamos con la idea que hubo un golpe de Estado, pero la verdad es que simplemente hicieron caso omiso de Belisario Betancur. El plan tricolor dictaba unas políticas, unos lineamientos de la actuación que debían tener las tropas, y fundamentalmente pues decía que caso de presentarse fuera de la parte preventiva, en caso de presentarse cualquier acción de carácter agresivo por parte u ofensivo por parte de las organizaciones delictivas, había que actuar sin demora, sin reparo. Frente a las condiciones en que tuvieron al presidente Belisario Betancur, pues obviamente le dijeron que les dejara manejar y le dejaran manejar la operación
al ejército, en donde incluso lo tuvieron, parece ser, recluido, como nos contó una secretaria del Palacio de Nariño, al presidente en uno de los salones de atrás, y como también lo pudimos percibir en las declaraciones que se le tomaron al presidente de esa época, Belisario Betancur, en donde no conoció muchos de los hechos que después salieron en la prueba. El golpe de Estado significa pues quitarle el poder a un presidente de la República. Sin embargo, Belisario reconoció la responsabilidad una vez terminado el caso del Palacio de Justicia, pero técnicamente el presidente no estuvo ni al frente ni estuvo conociendo lo que estaba sucediendo en Palacio de Justicia. Yo me equivoqué en la arrogancia del poder, sin duda. Yo me equivoqué en el sentido de que debía haber hecho más pedagogía con los militares al iniciarse mi gobierno. Sí, en eso me equivoqué. Debía haber profundizado en charlas, conferencias, y no en una imposición de la arrogancia del poder, de que es que acostúmbrense a hablar de amnistía porque les regresa. Van a tener que oír hablar de amnistía y ustedes van a tener que hablar. Incluso porque ustedes vieron cómo el presidente Betancur, por ejemplo, fue cambiando de posición. Él sale el 7 de noviembre a decir, yo asumo la responsabilidad. Pero cuando ya es bajo juramento en la Procuraduría o en las instancias judiciales, dicen, no, yo dije que yo asumía la responsabilidad en el sentido de que había que tomar el palacio, pero preservando la vida de los rehenes. Y estoy hablando de memoria, y luego le agrega, pero lo que es la responsabilidad del operativo, qué clase de armas, cómo, cuándo y en qué momento, era responsabilidad del comandante del operativo. Si ustedes miran los archivos de la Escuela de Caballería y de la Ejército Nacional de Colombia, se ha considerado que es la peor operación militar que se llevó a cabo utilizando procedimientos no permitidos y frente a condiciones que no pudieron ser más graves para los rehenes. Belisario, entre otras, yo lo digo con mucho respeto, él era un hombre tan bueno que era poeta. Y yo creo que siguió pensando en el romanticismo de la poesía a pesar de lo que estaba sucediendo en el Palacio de Justicia. Entonces el clamor era el gobierno. Entonces, si se quiere enjuiciar de una mala actuación, ¿por qué no se sabe? Había que enjuiciar al presidente Betancur. Bueno, eso ya se hizo. El presidente Betancur ya no lo quisiera. En 2011, el general Arias Cabrales, quien encabezó la retoma, fue condenado a 35 años de cárcel por desapariciones forzadas. El coronel en retiro, Plazas Vega, también había sido condenado por el mismo delito a 30 años de prisión, pero fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia en 2015. Alfonso Plazas Vega, que era un coronel del ejército que mandaba mucho más que Arias Cabrales, que era el comandante de la estación 100 del Cantón del Norte, porque Plazas Vega era yerno de Vega Uribe. Plazas Vega estaba, que de pronto me equivoco, pero lo dicen y entonces mandaba más que Arias Cabrales. Curiosamente, la Corte Suprema absolvió en una sentencia 5-4 a Plazas. A Plazas, porque estaba por la subordinación. Desde el comienzo, incluso hay que acudir a la narración del coronel Sadovnik, que era el segundo comandante de la brigada. El coronel Sadovnik decía, me desobedeció, se enfrentó conmigo, hizo lo que quería hacer y sobre esa base llevó los tanques de guerra sin que yo ni siquiera le hubiera dicho que los llevara. Hay que recordar, entre otras, que el coronel Plazas era el yerno
del entonces ministro de Defensa. Y así me lo convocan todos los declarantes. Era yerno y por lo tanto tenía disponibilidad de hacer muchas cosas dentro del teatro de operaciones. El general Arias Cabrales pidió ser incluido en la Jurisdicción Especial para la Paz, pero fue excluido en marzo de 2023. En su momento Arias Cabrales fue llamado por la Comisión de la Verdad, no compareció, nunca aportó lo que nuestra jurisprudencia llama el compromiso concreto, claro y programado de aporte a la verdad. Y por ello la sección de apelación finalmente decidió excluirlo de esta jurisdicción. ¿Y qué pasa por la mente de exintegrantes del M-19? El hoy presidente Gustavo Petro y 2 exmiembros han planteado sus posturas años después de la toma guerrillera, desde un error histórico y otros que fue una reacción a la traición del proceso de paz. Sí, si ustedes me preguntan cuál es la sensación dentro del grueso del M-19 para enero de 1985, sufrió, fue víctima de una traición del gobierno civilizado, que intentó hacer la paz y la respuesta fue aniquilar, físicamente, no políticamente, sino físicamente. Y en segundo lugar, también es importante para el tema del Palacio, empezó a generarse cierto espíritu triunfalista. Sí, no pudieron destruir el M-19 en un mes, donde solo habían 150 jóvenes, hombres y mujeres armados. Y durante un mes, lo mejor del ejército, con lo mejor de sus armas, no pudo destruirlo, pues no lo va a poder destruir jamás. Esas dos concepciones empezaron a crecer en los meses sucesivos. Sin embargo, moribundo se mantuvo la idea de hacer un proceso. Hubo una expresión de Carlos Pizarro en el sentido de decir, cerca de decir que fallamos, una palabra un poco más fuerte que tiene que ver con que la embarramos y otras maneras, digamos, de decirlo, pero mucha conciencia de que eso no estuvo bien y que salió mal y que incluso no debió haber sucedido. El sentido de una tragedia grave porque todas las partes terminan en la muerte. Es una cosa sin sentido. No le sirvió absolutamente para nada, sino que demostró el carácter equivocado del uso de la violencia por parte del M-19 y por supuesto que el golpe propinado a las instituciones colombianas fue de una magnitud de tal naturaleza que se necesitó más adelante, 5 años más tarde, una Asamblea Nacional Constituyente para rehacer el Poder Judicial y los poderes públicos en Colombia. Si el M-19 había leído que efectivamente Belisario Betancur y su gobierno había violentado la construcción de un acuerdo de paz, igualmente debiera leer que hubiese sido imposible bajo cualquier circunstancia que el gobierno de Belisario Betancur y los militares construyeran una oportunidad a partir de la toma del Palacio de Justicia. Yo creo que allí hay una mirada equivocada totalmente. Si hubiesen tenido un nivel de razonamiento más tranquilo, hubiesen comprendido que allí había una mirada tan completamente errada de lo que era la sociedad colombiana que podrían acabar con la propia cosa. Por eso entonces cometieron un error político de grandes dimensiones. Yo siento que ni Gustavo Petro, ni Navarro, ni ninguno de los que se supone eran las cabezas o son las cabezas del M-19 les ha importado Irma para nada. Nunca nos han colaborado ni en investigación. Yo no digo que económicamente ni recursos de eso no, pero por lo menos que demostraran un poquito de interés en el caso de Irma o que se acercaran a la familia con algún gesto de solidaridad, de colaboración. Miren que los apoyamos en la investigación.
La responsabilidad de las personas de la guerrilla del M-19 fue observada y fallada en una decisión que tenía el juzgado segundo especializado, en donde bajo el radicado especializado se analizó los homicidios que cometieron, el incendio y otros hechos que se les atribuían a los entonces miembros del grupo guerrillero. Incluso están las sentencias condenatorias contra Irma Franco, contra Clara Elena Enciso, contra Otero, contra Almarales y todas las personas que estuvieron en su momento en la toma del Palacio de Justicia. Tenemos derecho a la memoria, porque si no recordamos lo que sucedió, corremos riesgo de que se repita. Y ese derecho a la memoria nos obliga a estudiar historia, a conocer la historia. Pero esa historia se ha difuminado a lo largo del tiempo. La primera víctima del Palacio de Justicia fue la verdad. La segunda víctima es el sentido común. Y la tercera víctima es la historia. Porque lo que aquí ocurrió era muy inconveniente. Era muy inconveniente, obviamente, para los exmiembros del M-19. Tal vez quien es hoy presidente no sería presidente si la verdad se hubiera conocido en su momento. El proceso de paz era necesario con esa organización, pero se construyó sobre la mentira y la impunidad. No sé por qué ellos no han admitido los supuestos desbordamientos en sus acciones, pero si hubo complacencia jurídica, legal y perdón para los miembros del M-19, yo creo que la sociedad colombiana está en mora de también perdonar a los militares. No obstante de todo lo que ocurrió. Lo que no es igual, lo que es igual no es ventaja. Si fueron a estos perdonados, pues estos también deben ser perdonados. Habiendo ocurrido lo que hubiera pasado, hay que pasar la página para poder vivir en paz. Es importante que toda la sociedad empiece a ser consciente no solo del Palacio de Justicia, sino de todos los hechos violentos que han sucedido en el país. Y es importante que las nuevas generaciones también empiecen a apropiarse de estas luchas, que nos acompañen a nosotros, que estén ahí presentes, que sepan qué fue lo que sucedió, no para sentir odio, no para vengarse de los responsables, sino para tener memoria, para recordar lo que sucedió, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.